Buenas tardes al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia. Bueno, Laura me hizo una pregunta que dice así: ¿qué piensa o qué pensamos, como denominación, vamos a decir, como bautistas reformados? ¿Por qué dicen los reformados, ahora los reformados, que Dios da el arrepentimiento, que el hombre no puede arrepentirse sin Dios? Y ella dice: ¿no le da un corazón? ¿Acaso el hombre no tiene responsabilidad de arrepentirse de sus pecados y de rechazar y seguir su camino? Bueno, esa es la pregunta que se ha planteado en el día de hoy. De vez en cuando se hace una pregunta, ¿no? Me supongo que ella va a hacer esta pregunta por la prédica anterior de Segunda de Corintios del genuino arrepentimiento, porque este domingo seguimos con el capítulo número 8 y capítulo 9. Pero voy a tratar de responder esta pregunta. La misma se elevará o se subirá también al canal de prédica. Yo le invitaría a que pudiera estudiar lo que se conoce como el TULIP, o los 5 puntos del calvinismo. También, si tiene a mano, le invitaría a que abra la Confesión de Fe de 1689, en el capítulo número 9, que es conocido como del libre albedrío, ¿sí? En lo que es conocido como el tulip, usted hay 5 preguntas que hicieron los remonstrantes, o sea, los seguidores, podemos decir, de Jacobo Arminio, ¿sí? ¿Sí? Estos remonstrantes, en estos 5 puntos, que es conocido como los 5 puntos del arminianismo. Ustedes saben, no es que son 5 puntos de calvinismo, son 5 puntos respondiendo a las preguntas del arminianismo. Y ellos, los que creen, ustedes, yo tengo abierto en una parte de eso, me acuerdo, también lo pueden encontrar en los cánones de Dort, pero más o menos lo que ellos dicen, que el libre albedrío, yo se lo voy a parafrasear, amados, a ustedes, para que puedan entender para que puedan entender. Pues si yo me pongo a leer punto número 1, el libre albedrío, aunque la naturaleza humana fue afectada seriamente en la caída, o sea, prefiero parafrasearlo, ¿sí? Busquen ustedes el primer punto del arminianismo, pero ellos creen, y el arminianismo yo diría que son las 99,9 casi iglesias de todo, casi, por lo menos acá. Creen esto, o sea, en el libre albedrío, creen que la naturaleza humana, o sea, desde la caída fue afectada, vamos a decir, seriamente en la caída. Pero ¿qué pasa? Ellos creen que el hombre, en un sentido, no fue afectado, vamos a decir, totalmente por el pecado, ¿sí? Eso es lo que creemos, es decir, estas personas que no quedaron, vamos a decir, en un total estado, vamos a decir, de impotencia espiritual. Eh, pero que Dios de alguna forma le da el poder espiritual a cada pecador, o sea, para poder arrepentirse en una forma, vamos a decir, para no interferir con la libertad del hombre. Lo que dicen ellos es que el hombre, hay algo que se llama, creo que es la gracia previniente, que otro de ellos seguidores creo que la creó, ¿sí? De alguna forma. Yo le invitaría a que vaya y abra eso, o sea, seguramente tiene accesible a eso de los 5 puntos del calvinismo, pero es como que Dios, de alguna forma, el hombre puede arrepentirse voluntariamente. Si el pecado no lo afectó totalmente, podríamos decir eso, tiene la libertad, ¿sí? de escoger entre el bien y el mal. Pero sí, el hombre no puede hacer eso, amados, en el asunto espiritual. No me acuerdo, creo que el hermano Edison otra vez me pidió un libro. Si alguno lo necesita me avisa. Se llama, creo que es de Jonathan Edwards el libro. Se llama La libertad de la voluntad. Pero hay otro libro que es parecido con el título, que se llama La esclavitud de la voluntad. Pero ese es de Lutero. La esclavitud de la voluntad de Lutero. Y hay otro de Jonathan Edwards, que es creo que es la libertad de la voluntad. Porque la voluntad, amado, está esclavizada por el pecado. Por eso conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Entonces es Dios el que da el arrepentimiento, el hombre no puede. ¿Sí? El pecador, vamos a decir, de alguna forma, muchos dicen como que no necesita, si pudiera, escuche, arrepentirse por sí mismo, el hombre,
no necesitaría el Espíritu Santo. ¿Para qué necesita la ayuda del Espíritu Santo que opere, que le dé un corazón nuevo? Si la persona por sí misma puede venir, ¿sí?, a Dios. Entonces, ¿para qué fue enviado el Espíritu Santo? ¿Sí? No tendría que ser esta persona ser regenerada. ¿Qué? Ah, el texto me decís. Sí, es segunda, me viene un texto, gracias. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo número 24, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivo a la voluntad de él. Sí. Gracias. No me acuerdo si fue en Hechos capítulo 11, que en el mismo domingo que vimos, yo di unos textos que decía, hablando de los judíos, dice que Dios le ha concedido arrepentimiento incluso a los gentiles, en el libro de Hechos. Entonces vemos que Dios le había concedido ese arrepentimiento. Pero, amado, si no fuera así, entonces la persona, vamos a decir, ellos creen que deben de alguna forma creer. Y esto, ¿en qué afecta, amado? Vamos a decir, de alguna forma, en la soberanía de Dios. Porque el hombre no necesitaría a Dios para eso. De alguna forma, escuche, y no quiero profundizar mucho en esto, pero ¿cuándo sucede la regeneración? ¿Antes o después? Bueno, si ellos dicen de que ellos pueden creer, bueno, pueden creer y después son regenerados. ¿Pero qué es regenerado? Entonces, entonces el poder de salvación está en el hombre. Pero si es como nosotros decimos, el Espíritu Santo primero tiene que regenerar a la persona, porque en el sentido que la fe y el arrepentimiento son regalos de Dios, ¿sí? Y ahí estaría la gloria, solideo, gloria, en lo que queremos, el próximo solideo, gloria, que toda la salvación depende de Dios. Si no, el hombre diría, bueno, yo hice algo, ¿sí? El punto lo que es conocido como del calvinismo, ¿m? Es conocido, o nosotros le decimos la inhabilidad total o de la depravación total. Nosotros creemos que a causa de la caída el hombre es incapaz por sí mismo de creer en el Evangelio, o sea, de una forma salvífica para poder ser salvo. Que el pecador está muerto. Si no me equivoco, es Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que el hombre está muerto. O sea, no siente nada, ningún deseo por las cosas espirituales, ¿sí? No puede. Por más dice que oiga, dice que oyendo no oye, no entiende, viendo no ve, no entiende. Estoy diciendo todo texto de memoria, creo que primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Su corazón es engañoso, está corrupto, él no tiene libertad en la voluntad para las cosas espirituales. Por eso dice que el Padre los atraerá, ¿sí? Porque ellos no pueden, están cautivos, están ciegos. Dice que Satanás cegó el entendimiento para que nos resplandezca la luz del Evangelio. Y así podría estar nombrando muchos textos, ¿sí? No solamente lo que dice el tulip, pero es así. No puede escoger lo bueno. Siempre que hace, bueno, siempre que escoge lo malo por naturaleza. ¿Por qué puede hacer algunas cositas buenas? Dirá usted, porque tiene la ley, amado. Capítulo 19, fue creado a la imagen de Dios. Y aunque moralmente estás mal, algunos pecan mal, otros pecan menos. Pero por eso que hacen cosas buenas, porque todavía reflejan algo de la ley de Dios en sus corazones, ¿sí? Pero entonces nosotros creemos que nosotros necesitamos que nos ayude. ¿Y esa ayuda quién es? Él envió un consolador. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo que nos va a regenerar. Por eso dice el Señor al profeta dice en Ezequiel 37, dice, predica a esos huesos secos. Él predica, yo no puedo hacer más nada, como decía Lutero. El Espíritu Santo tiene que darle vida. Yo hablo el Evangelio, le predico, y es el Espíritu Santo que entra y abre el entendimiento de la persona y vuelve en sí. Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Quién se arrepiente? Usted. ¿Quién cree? Usted. Ahí está, tengo libre albedrío. No, es que sí, Dios no se va a arrepentir por usted. Es usted. Acá entramos en otro terreno que se llama la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Quién se tiene que arrepentir? Como dijo la hermana, ¿el hombre no es responsable? Claro que el hombre... El arminiano que dice vez tras vez, es un tema de hace años que no vamos a solucionar nada acá, pero el arminiano que dice vez tras vez. Bueno, ¿por qué dice Dios que se arrepienta? Porque el hombre se puede arrepentir. No, esa es la responsabilidad del hombre.
hay una responsabilidad. Es como que usted diga, es un deudor de $10.000, lo tiene que pagar. Eso es su responsabilidad. ¿Ahora puede hacerlo? Bueno, si usted tiene eso, présteme un poco. Pero no puede. Si tiene una demanda que no puede hacerlo, no lo puede hacer. Es imposible, pero usted sigue siendo responsable ante eso. No puede. Bueno, la responsabilidad sigue estando, pero Dios le da la salida. O sea, es para que la gloria sea de Él. No sé si se puede llegar a entender. El hombre no puede contribuir en nada. Si pudiese me arrepentí, tendría un granito de arena. ¿Sí? Ahora, esto va un poco más allá, amado, de acá. Hay otras doctrinas que son conocidas, vamos a decir, porque el arminiano dice que de alguna forma el creer o el arrepentirse, de alguna forma es un don que Dios, léalo en su confesión, lo que yo dice del libre albedrío, el arminiano, que es un don que le da a Dios algo, o sea, el arrepentimiento, pero no es así. Es Dios que le da arrepentimiento. Y el hombre siempre estamos en deuda, Dios, o agradecidos, si quiere decir después. Ahora voy a ir un poco más allá de esto, del tulip. La soberanía de Dios. ¿Cuándo escogió, hablando de lo escogido? Antes de la fundación del mundo. Entonces, de alguna forma, ahora me salí un poco de este tema, me fui un poco a una cosa más profunda. En un tiempo atemporal donde no existía nada, todavía Dios se había escogido y ya había planeado que iba a enviar al Cordero que ya estaba preparado, ¿sí? Pero tenía un pueblo, o sea, todas esas personas, aunque todavía ni siquiera habían nacido, en un tiempo señalado Dios le iba a dar vida, ya estaban escogidos, pero también le iba a dar, ¿qué cosa? El arrepentimiento y la fe para que crean. Y estas cosas yo sé que son profundas, ¿sí? En el capítulo número 9 que nosotros conocemos de la confesión del libre albedrío, está seccionado, dividido, por lo menos yo lo tengo así, con pequeños apuntes. En el punto número 1 ustedes van a encontrar que se habla de la definición del libre albedrío. Yo diría que vaya a la confesión del libre albedrío. En ese capítulo donde voy a tratar brevemente en 5 minutos que me quedan hablar de la definición del libre albedrío, que Dios en principio sí le dio la voluntad del hombre, pero este era el hombre, vamos a decir, Adán, ¿sí? Y tenía la capacidad de actuar, o sea, de decidir, pero siempre para agradar a Dios, o hacer el bien, o de alguna forma sujeto a que podía caer, ¿sí? En el punto número 2 dice que el hombre en su estado de inocencia tenía libertad para poder y querer hacer lo que es bueno, agradable a Dios, pero era mudable, podía caer de dicho estado, ¿sí? En el 3 se habla del libre albedrío en el estado de pecado. O sea, escuche, este es el punto. El hombre en su caída en estado de pecado ha perdido completamente toda incapacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por opuesto a que sea bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo, prepararse para ello. En ese punto va a encontrar la respuesta, ¿sí? Y abajo hay muchos textos que se leen, por eso que todos los días subimos una porción de la confesión con los textos bíblicos para acompañar. Abajo va a encontrar muchos textos, ¿sí? Después en el libre albedrío va a encontrar el libre albedrío en el estado de gracia y el libre albedrío en el estado de gloria, ¿sí? Ahora nosotros como cristianos sí tenemos la libertad, vamos a decir, cuando somos convertidos como pecadores, sí tenemos la gracia, estamos libres del poder de, vamos a decir, del pecado, y nos capacita Dios para querer entre lo bueno y lo malo, o sea, en el sentido espiritual. Pero, amado, todavía queda pecado dentro de nosotros. Aunque tenemos la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, a veces escogemos hacer lo malo en el sentido que por no tener los elementos de gracia terminamos pecando, a veces, ¿sí? Pero lo que sucede es que nosotros tenemos una esperanza que es conocida como el libre albedrío en el estado de gloria, que la voluntad, vamos a decir, del hombre va a ser hecha perfecta, va a ser inmutable, libre, pero solamente para hacer el bien. Y solamente, únicamente eso va a suceder cuando sean en el estado de gloria. Mientras ahora nosotros como cristianos, o sea, debemos procurar lo que se conoce como la santificación, ¿sí? Bueno, no sé si le habré respondido un poquito acá a Laura lo que preguntó sobre esta pregunta, pero sencillamente si no entendió nada es porque el hombre está inhabilitado a causa del pecado que nosotros conocemos como la total depravación. Total depravación no significa que es totalmente malo, sino que él no puede cumplir lo que dice allá en el cartel que tenemos: amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, toda tu mente. Él no puede,
no quiere venir a Dios. No hay uno que busque a Dios. Todos se desviaron. La Biblia está llena de esos textos. Por eso que tuvo que enviar, ¿para qué vino Cristo? Si no, si el hombre podía libremente creer y arrepentirse. Entonces, es para todo esto, amados, para que poder darle la gloria a Dios. Espero que se haya entendido. Me gustaría que repase esos libritos, el Tulit, la Confesión del Libre Albedrío, de la esclavitud de la voluntad de Lutero y de la libertad de la voluntad de, creo que es de Jonathan Edwards. Bueno, que tengan bonita tarde.